Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Bienvenidos a esta clase bíblica. Gracias a la Iglesia Central y a su administración que nos permiten transformar el culto de oración en una clase bíblica. No siempre se hace, pero es necesario por lo menos una vez al año entregarle un estudio profético a la iglesia femenino. Y antes de comenzar, yo quisiera, gracias por ser tan lindos, chicos, estar aquí adelante. Quiero dar la bienvenida oficialmente al seno de la iglesia a la hermana Juana Orquídea López, que se bautizó en el campestre. Amén. ¿Recuerdan ustedes? Amén. La hermana se bautizó y qué lindo. Hermana, venga para acá. La iglesia adventista le da la bienvenida y ahora usted es miembro de esta iglesia, la iglesia central de Waterbury o la iglesia madre. Vamos a darle un saludo cariñoso a la hermana Juanita Orquídeas y su certificado de bautismo oficial. Este es el que le ponen en la casa, en su pared de allí. Amén. Saca usted el que no tiene que estar ahí y pone ahora ese bonito, ¿me entiende? Y su Biblia, hermana, para que esté la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos felices? A ver. Amén. Hermana, bienvenida. Esta es su familia, su iglesia. Amén. Y siga adelante, hermana. ¿Cómo se siente, hermana? Ay, contentísima. Pero se me fue de viaje usted, se me fue de viaje. Y me voy mañana y vengo el lunes, si Dios quiere. Gloria a Dios. Pero vamos a orar por usted, ¿ah? Amén. Oren mucho. Felicidades, ¿ah? Tome asiento. Muy bien. Vamos a la clase de hoy, Daniel 11. Daniel 11, hermanos, es el capítulo más complejo en el libro de Daniel. Y la iglesia ha tenido mucho trabajo en hilar fino con este capítulo. Generalmente este capítulo es un capítulo que se estudia en la licenciatura de teología y en la maestría, y algunos que hacen doctorado sobre Daniel lo estudian. Sin embargo, la Biblia está para todo mundo abierta y hay métodos que uno puede usar para interpretar aún el capítulo más complejo que pueda haber. Así que, como el hermano Moreno mencionó, el título es Daniel 11, una explicación inductiva. Este tema está grabado, o se está grabando, perdón, y se subirá a la página. Así que si usted no cachó ahora algo, puede ir al Facebook de la Iglesia Central y revisarlo las veces que usted necesite revisarlo. Bueno, muy bien, humildemente y sencillamente intentaremos hacerlo mejor para la gloria del Señor. ¿Está bien? Daniel 11, una explicación inductiva, y ya la palabra inductiva usted le da la clave, cuál va a ser el método para acercarnos al pasaje. Por lo menos dos, y el segundo responde al primero. Vamos a usar el método inductivo para acercarnos al texto bíblico. Es el método que busca evidencias en el texto bíblico. Generalmente el método inductivo es el método científico que busca las evidencias en el mismo texto o cercano al texto. ¿Ok? Y para eso nosotros como iglesia tenemos un método de interpretación que es el método historicista, gramatical o literal. La iglesia adventista interpreta las profecías en base al método historicista. ¿Ok? Eso es clave, poner los bordes, los límites, para que usted pueda ir cachándola o captándola. Si tiene preguntas, me interrumpe, el hermano Moreno se para, hay un micrófono y usted la dice en voz alta para que quede grabada también la pregunta y también le sirva a quien está escuchando en las redes sociales o vaya a escucharlo. Ok, usted puede interrumpirme en cualquier momento y preguntar o disentir si esa es la situación que usted tenga, y aquí la vamos a orientar de la mejor manera. Ok, comenzamos, estamos listos, ¿no? ¿Preparados? Sí o sí. Ok, abran sus Biblias en Daniel 11. Y para esta ocasión yo he dejado mi Biblia a un lado. Mi versión es la NBI y he escogido la Reina Valera de 1960. Si usted tiene su teléfono o su tablet, búsquela mejor allí, o su Biblia, la que trajo hoy en día, ahora a este seminario. Entonces, ¿por qué he escogido la Reina Valera del 60? Porque tomé 4 versiones y la más cercana al texto me pareció la Reina Valera del 60. O sea que me pareció para este estudio la mejor versión. Usted puede escoger cualquier versión, pero hay versiones que están medias como que le empujaron el pie al zapato, ¿verdad? Para que entre, ¿no? Así que la más confiable para este seminario, mi opinión sería, o mi sugerencia, la Reina Valera del 60. Ok. O también desde el 95 es buena. Daniel 11, vamos a Daniel 11.
Y para entender Daniel 11 hay que dividirlo en secciones. Por lo menos este tema tendrá 4 secciones. Todo el capítulo 11 por lo menos tiene 4 secciones para explicarlo. Hoy abordaremos las 2 primeras. Mañana abordaremos las 2 últimas y el viernes intentaremos hacer un resumen y colocar algunos cuadros comparativos. En caso que no nos dé el viernes, ya pues le diré que la siesta del sábado a la tarde estará interrumpida. Amén. Y tenemos que venir aquí para terminar el seminario, que es el más fascinante. Pocos pastores, pocos maestros navegan en este capítulo 11 y los que saben de Biblia saben lo que estoy diciendo. Ok, Daniel capítulo 11, y yo les pedí a ustedes que lean en sus casas. Recuerden, yo les pedí que lean el 10 y el 11. Ok, para decirles antes de leer el texto que Daniel 10, Daniel 11 y 12 son una sola unidad literaria. Están divididos por capítulos para nuestra comprensión, porque así se divide todo el texto bíblico. Pero si no existieran capítulos y versículos, serían un solo fragmento que literario. Daniel 10, Daniel 11 y Daniel 12. ¿Ok? En su mente eso colóquelo bien. Daniel 10, Daniel 11 y 12. Daniel 10 es el contexto a Daniel 11. Pero vamos a leer un poquito Daniel 11 y luego iremos parte por parte desglosando el texto. Mi sugerencia es que usted escriba en las hojitas que la hermana Joandy ha repartido para que usted tenga compromiso. Ok, ¿saben ustedes por qué yo no uso hace años PowerPoint? Porque no hay compromiso. Usted está ahí dormido y el pastor está hablando, pasa, y después le promete enviárselo el PowerPoint y nunca lo envía. Es mejor que usted escriba, ¿verdad? Vea, escuche y escriba. La conexión mente, visual, escritura es poderosa. Lo que su mente ve por sus ojos y su mano no escribe, eso va a quedar más en su mente. Y luego toma la foto para el respaldo. Pero yo les sugiero que escriban. Si algo no entienden, me dicen que aquí se les puede decir. Ok, Daniel capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Yo mismo, vamos a leer del 1 al 14 hoy. Yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Verso 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será dado a otros fuera de ellos, dice aquí la versión que estoy leyendo, el 5. Y se hará fuerte el rey del sur más que uno de sus príncipes, será más grande que él. Y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído. Asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Verso 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él en contra del rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Verso 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se endurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña una grande multitud o un gran ejército, otras versiones dice.
y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él, la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. 13. El rey del norte volverá a poner en campaña una gran multitud o ejército, mayor que la primera o que el primero, según otras versiones. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. El 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo. Se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. El 15 para introducir lo de mañana. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fortalezas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Muy bien, esta es la primera gran sección del texto. Tremendo, son 40 y pico versículos. Y uno es más complejo que el otro. Y esto ha metido en líos a muchos teólogos al tratar de explicarlo. ¿Ok? Yo voy a decirles lo que la Iglesia Adventista, en su gran mayoría de teólogos, ha llegado a un consenso. Y yo les recomiendo el libro de William Shea. ¿Lo tienen? De Daniel. Ese es el mejor libro que explica esto, y usa el método historicista y va paso por paso, texto por texto. Es increíble. Yo he usado 2 o 3 libros, he leído para tener un concepto por dónde va la iglesia, su teología, pero yo les recomiendo a ustedes el libro de William Shea, el de Daniel. Ese es uno de los mejores que hay para esto. Ok, William Shea, lo pueden conseguir en Amazon. Shea, S-H-E-A, William Shea. Un teólogo adventista que creo que si no ha muerto, debe estar bien viejito. Si ya no ha muerto, yo creo que murió en el 2020, la pandemia murió. Creo que murió en la pandemia. Muy bien, ahora sí, vamos acá. Comencemos. He leído el texto, ahora voy a comenzar a ir paso por paso, ¿ok? Daniel 11, y presento el siguiente bosquejo semántico. Cuando usted le hablen de semántica, le están hablando de la estructura del texto, ¿ok? El siguiente bosquejo textual, semántico, ¿ok? Y el capítulo 10 de Daniel es el contexto a lo que vamos a leer, ¿ok? Si usted lee Daniel 10, se parece mucho a la visión que tiene ¿quién? Que tiene Juan, ¿en dónde? En Apocalipsis 1, recuerda que ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Déjenme ver si encuentro el texto acá para leerlo un ratito. Vamos, ahora en sus Biblias en Daniel capítulo 10. Se me cayó el sermón del sábado. Daniel capítulo 10. Vamos a ver qué texto he subrayado aquí. Ok, Daniel 10, versículo 5. ¿Quién puede leer con micrófono para que quede grabado en el video, en el Facebook? Daniel 10, 5. A ver, un ratito, deje que le llegue el micrófono. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Ok, el 6, siga por favor. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Gracias, hermana. Hermanos, ahora no pierdan Daniel 10 y 11. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Y esta clase de Biblia nos lleva a el versículo 12 al 18. Es largo, pero yo voy a leer algunos. Está bien, Apocalipsis 1, 12. Me volví para ver a quién era la voz que me hablaba, y al volver vi 7 candeleros de oro. En medio de esos candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba a los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como de lana, etcétera, etcétera, etcétera. Miren el versículo 14, su cabellera, el 15, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo ¿de qué? De cataratas, o una catarata, ¿ok? De muchas aguas, correcto. Entonces, hermanos, ven ustedes que el versículo Daniel 10, del 6 y 5 y 6,
es muy parecido a Apocalipsis 1, del 12 al 18. En otras palabras, Daniel y Apocalipsis se pueden estudiar juntos. Eso dice Elena de White. El consejo de Elena de White en cuanto a estudiar Daniel 10 y 11, Apocalipsis y Daniel, ella dice, es bueno estudiar Daniel junto con Apocalipsis. Y es correcto, porque los dos libros se complementan en sí. Ok, ahora lo primero que usted va a copiar aquí son los personajes que aparecen en el capítulo 10 de Daniel. Los personajes que aparecen en el capítulo 10 de Daniel, que al parecer crean algún tipo de confusión en su momento. Lea Daniel capítulo 10, versículo 2. ¿Quién tiene Daniel 10, versículo 2? A ver, usted Moreno, ¿se lo tiene usted? Léalo. Sí, Daniel 10, 2. Ajá. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ok, el primer personaje que aparece en el texto es ¿quién? Daniel. Ok, el segundo sería el 5 al 9. A ver, vamos a ver, ya leímos ese versículo, la hermana leyó. Entonces aparece ¿qué? Un hombre vestido de ¿qué? De lino. Ok, el tercer personaje es del 10 al 12. A ver, ¿quién lee? Daniel 10, versículos 10 y 12. A ver, hermano Moreno, siga, ahí la hermanita atrás, ¿ves? Ok. Por favor. Pueden leer y preguntar, esto es una clase, ¿ok? Sí. Daniel 10, versículos del 10 al 12. He aquí e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Ok, sigan. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Sigo? Sí, el 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ok, muy bien. Es evidente que el versículo 10, los versículos de 10 al 12 hablan de un tercer personaje, el ángel, que llega a fortalecer a Daniel. ¿Ok? Usted lo pone en su casa todo el capítulo y va a llegar a la conclusión de que esto es lo que está pasando. Entonces, por lo menos hay 3 personajes en el capítulo 10, en el contexto. Daniel, que es el profeta que recibe la visión. Jesús, el Hijo del Hombre, ese ser parecido a un hombre con vestido de lino, pies de bronce de fuego, ojos de llama. Bueno, ese es Jesús. ¿Y cómo sabemos? Porque hemos leído Apocalipsis 1 del 12 al 18, cuando Juan dice, y parecía ver a alguien semejante al Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre era el seudónimo que Jesús se autollamó, el Hijo del Hombre. Entonces estamos hablando de Jesucristo, ¿ok? De Miguel y el ángel, ¿ok? Es claro, ¿no? Está bien. Y Daniel, 3 personajes. Ahora, sigan conmigo, y la estructura textual va a llevarnos a la primera gran división del capítulo 11. Daniel 11 del 1 al 2. Cuando usted enseñe Daniel 11, usted divide el capítulo en 4 grandes estructuras. La primera es versículo 1 y versículo 2. Ok. Y es la introducción a los reinos de Medo y Persa. Y usted ya puede ubicarse tranquilamente en el contexto profético del mismo libro de Daniel, Daniel capítulo 8 por lo menos. ¿Ok? Versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Vamos a ver quién reinaba realmente. Si reinaba Darío o reinaba Ciro. Lea conmigo Daniel 10:1. Dice, en el tercer año del reinado de Ciro, de Persia. Y Daniel 11:1 dice, cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, le brindé mi apoyo y mi ayuda. ¿Quién está hablando en Daniel 11:1? ¿Seguro? No. Si usted lee Daniel 10, veamos aquí un ratito, el versículo 19. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte?
¿Quién está hablando entonces? El ángel. Correcto, el ángel. ¿Ok? ¿Sabes por qué he venido a verte? Dice. Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. ¿Y quién era el príncipe de Persia? No. Ahí es Ciro. Usted recuerda que Ciro se enaltece, ¿se acuerda? ¿Recuerda? Ok, ahora, es el ángel que está hablando. El ángel está hablando, dice. Pero antes de esto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad, versículo 21. En mi lucha contra ellos, ahora, no solo contra él, sino contra todos los corregentes, todos los príncipes. En mi lucha contra ellos, el ángel sigue diciendo, a ver, solo cuento con la ayuda y el apoyo de ¿quién? Miguel. De Miguel, el capitán de ustedes. Y usted lo puede leer y lo puede comparar con Daniel 12.1. A ver, lea conmigo Daniel 12.1. Vamos a la Biblia. Daniel 12.1. Entonces se levantará Miguel. ¿Quién? El gran príncipe, protector, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, el ángel está hablándole a Daniel. Ahora, el capítulo 11, versículo 1, sigue hablando el ángel todavía, ¿no? El ángel está hablando. Es clave que usted siga la lectura comprensiva del texto. ¿Ok? Daniel 11.1 dice, cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, le brindé mi apoyo y mi ayuda. Esto me voló la cabeza, mía. Cuando yo he estado estas semanas leyendo y estudiando, esto me voló la cabeza. ¿Saben por qué? Porque usted cree que las personas y los líderes que son puestos en cualquier país, ciudad u organización escapan a los ojos de Dios. No, hermano. Dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes. Y que nada se mueve sin su consentimiento. Dice le dejó ahí que ni un canario, ni un pajarito de una hoja cae sin que Él lo consienta. O sea que el Creador tiene control del mundo, el universo y todos los reinos. Ahí esto me voló la cabeza. Dice, le di mi apoyo y mi ayuda. Da la impresión que Dios apoya a ¿quiénes? A los líderes que son ¿qué? Íntegros. Íntegros. Antes de ser fiel hay que ser íntegro. Usted no puede ser fiel si no es íntegro. Si usted no es íntegro no puede ser fiel. Uno es fiel a la integridad. ¿Usted recuerda a José? ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo cometer el pecado a Dios? O sea, él no pensó, primero no pensó fallarle al esposo de la señora, ni a su cuerpo, aunque Pablo dice que el que adultera contra sí peca. Él pensó que iba a pecar contra Dios. Usted no puede ser fiel si primero no es íntegro. Y eso está en desuso, está pasando de moda. Se cree que la integridad es para gente débil, para gente pobre, que solo el pobre puede ser íntegro, el rico no, porque el rico tiene mucho que perder. No, todos debemos y podemos ser íntegros. Alguien tiene que decir amén. Ahora, al comienzo del rey dice que le da su apoyo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién reinaba? Capítulo 10, versículo 1, en el tercer año de Ciro, y 11.1 dice en el primer año de Darío. Entonces reinaba Ciro y Darío era el corregente. ¿Qué era un corregente? Era como un rey que corría el reino cuando estaba el senior rey. ¿Me entiendes? Era como un asociado. Era un pastor principal y un pastor que corre algunas actividades. ¿Me explico? Entonces, quien realmente reinaba era Ciro, pero Darío era su corregente. Era el ejecutivo, era el primer ministro. ¿Ok? Más o menos para entenderlo así. Lo primero que hay que entender, ¿quién reinaba? Ciro, pero Darío era el corregente. Ahora, eso dice el versículo 1. Y el ángel apoyó a Darío. Porque la gente, los líderes, los gobernantes no comienzan mal. El tema es que el poder, ¿qué? ¿Te puede qué? Correcto, es parte del hombre y su naturaleza. Y hay que lidiar con eso y ser íntegro. O sea, el cielo te apoya cuando eres íntegro. Y si no, el mismo ángel que te apoya pelea contra ti después. Wow. Yo no quisiera ver el ángel que pelee contra mí, hermano, porque no voy a ganar. Tampoco usted va a ganar. Ni el presidente va a ganar, ni el rey va a ganar, ni la reina va a ganar, porque el ángel viene con el poder del cielo, hermano, con la autoridad del rey de los cielos. Entonces, el ángel que te apoya al comienzo, mientras eres íntegro, te apoya. Pero cuando te desvías tu corazón,
cuando el ser humano se desvía y pone el orgullo y no a Dios en el corazón, entonces el mismo ángel que te apoyó comienza a pelear contra ti. ¿Se entiende o no, hermanos? Ok, es una aplicación homilética a lo que estamos leyendo, pero vamos adelante. Versículo 2 dice, ahora, vamos a leer versículo 2. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad. O sea, yo voy a leer aquí nuevamente, voy a la versión Reina Valera, que es la que estoy usando. La tentación me gana, hermano. Regreso a la otra. Y pueden leer conmigo, pero tendrían que tener el micrófono y leerlo bien pausado para que quede grabado bien arriba. Ok, el versículo 2, y voy a ir texto por texto, sin saltarme un texto, verso por verso. Versículo 2 dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será más grande, será de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Nuevamente, hermanos, hay que entender todo esto mediante el método historicista. La Iglesia Adventista, la profecía la interpreta con el método histórico gramatical. El mundo evangélico con el método futurista y otros con el preterista. Nosotros no. Nosotros consideramos el pasado, consideramos la historia, la ponemos a la par con la profecía y nos proyectamos al futuro, lo que puede faltar todavía. Ok, entonces, si estos son si está hablando el contexto de Cirio y Darío, que eran los reyes de Persa o de Medo Persa, entonces, ¿cuál fue el siguiente reino que le sucedió al reino de los medios y los persas? Grecia, Daniel 8. Aquí no hay cómo perderse. Ahora, usted se ha preguntado por qué Daniel repite las ideas principales, Daniel 2, Daniel 8, ahora Daniel 11. Porque es como que Daniel dice algo y después echa para atrás. No para rectificar, sino para amplificar lo que había dicho antes. Es como que Daniel tiene, como que el ángel que le da las visiones a Daniel, le hace ver que es muy importante que lo ponga en el capítulo 7, que lo hable en el capítulo 11, que lo ilustre en el capítulo 2. Sea como sea, el mensaje es tan importante que Daniel lo explica y luego va a ¿qué? Amplificarlo. Y la gran trampa del capítulo 11 es que no se lo lee de manera literaria al texto. No literal, literaria. Y ahí está la trampa del texto. Porque muchos se resbalan en este capítulo. Muy bien, entonces, según la historia, dice que el siguiente rey, versículo 2, fue el reinado de Grecia. ¿Quién fue el gran general, el gran príncipe de ese reino? Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Un muchacho de 30 años conquistó todo el mundo conocido, pero duró poquísimo su reinado. Tuvo un hijito chiquito, pero no murió precozmente y no heredó su reinado a nadie. Y lo que me llama la atención del texto es que estas cosas que son historia, que a nadie le importaría, a Dios sí le importó, que se las reveló a su siervo Daniel, y todo lo que vendría después de eso, quiere decir que Dios está interesado en cada cosa que ocurre en la tierra, hermanos. ¿Usted cree que el abuso a los migrantes, el abuso a los pobres, a las chicas que se violan, a los niños abusados, a los pobres, a la gente que no se educa para que sigan siendo ignorantes, ¿usted cree que Dios no ve? ¿Usted cree que a Dios no le importa? No, pues yo soy el presidente del país, yo hago lo que... No. Las faltas en el mundial. ¿Usted cree que a Dios no le importa? Las rojas que nos sacan. Todo acto humano no escapa de la mirada de Dios. El jefe abusivo, no hay nada que no escape del ojo escudriñador de Dios. Y todo eso está en la historia. Y es increíble cómo Dios cómo el texto de Daniel va apuntando la historia, la va bosquejando, la va hilvanando, la va hilando. ¿Y cómo es que el ángel que es celestial le importa la historia? Claro que le importa la historia. Porque el ser humano es lo más importante para el cielo. Y si el ser humano vive en la tierra, lo que ocurre aquí en la tierra le importa al cielo, hermanos. Amén. Su operación, su Social Security, su reumatismo, su crisis, le importa al Señor. Amén.
hasta el carro que se le dañó, la pesca infructífera, la bajada de sueldo, todo le importa al Señor. Ok, sigamos. Entonces, el reinado, según el texto, el versículo 2 dice que su reinado no duró mucho y fue ¿qué? Y fue ¿qué? El versículo 3 dice, se levantará luego un rey valiente, pero cuando haya levantado será quebrantado. El versículo 4, y será entregado su reinado a los cuatro vientos. El texto dice que su reinado será repartido a cuatro vientos, y según la Biblia, los cuatro vientos representan la totalidad de la tierra, ¿verdad? Del territorio conocido. Y según la historia, estoy aquí entrando, me estoy metiendo enredando un poquito. Vamos para atrás. Vamos, Juan. Dice que los cuatro reyes, versículo 2 dice, he aquí que habrá tres reyes en Persa. Estoy en Persa. Y el cuarto será más grande que todos ellos, y será más rico, y se levantará contra el reino de Grecia. Aún no llega el reino de Grecia, seguimos en Persia. Este reino de Persa tuvo cuatro reyes. Los Alejandro Magno fueron generales. Cuatro reyes. El primero fue Cambises, Darío, Jerjes, el asuero de Esther, y Artajerjes, el que da el decreto para que Nehemías edifique las murallas y comience el periodo de las 70 semanas. Por eso es importante para el ángel el texto, porque el texto involucra al pueblo de Israel. Entonces, de los reyes persas fueron cuatro importantes, pero el más rico se conoce a Artajerjes, que fue el rey rico, el que pudo darle el dinero a Nehemías, las cartas, salvoconductos, el poder para que Nehemías inicie la reconstrucción de las murallas. Ahora estamos bien, estaba adelantándome. Entonces, versículo 1 y versículo 2 habla sobre ¿qué? Sobre todavía el reino fallido de los medos y los persas. ¿Está claro, hermanos? La primera división del texto está hablando sobre los reyes más importantes de los medos y los persas que hizo relación con Israel. Por eso es importante llegar a Artajerjes, porque es el punto de partida para las 70 semanas. ¿Está claro? División número 1, versículo 1 y versículo 2. Estamos hablando de los reyes de los medos y los persas. ¿Ok? Recuerden que Artajerjes y Asuero eran ¿qué? Reyes de Medo, eran persas. El Asuero, era el esposo de Esther. Y Artajerjes, pues, es el descendiente de Jerjes, el esposo de Esther. Por eso que se entiende que Artajerjes, el que le da las cartas y el apoyo a Nehemías, fue tan bueno con los judíos. ¿Por la influencia de quién? De Esther. Y más aún de Mardoqueo. Yo prediqué un sermón aquí y le di judazo de Mardoqueo, está en las redes sociales, y expliqué el libro de Esther, lo expliqué desde el punto de vista de Mardoqueo. Me tomé la molestia de ver cuántas veces aparecía el nombre de Esther en el libro de Esther, y cuántas veces aparecía el nombre de Mardoqueo en el libro de Esther, y más veces apareció, 3 veces más el nombre de Mardoqueo que el nombre de Esther. Quiere decir que el énfasis del libro no está en Esther, está en Mardoqueo. El capítulo 2 de Esther comienza con Mardoqueo y el último capítulo termina con Mardoqueo. Ahora quiere decir que estos reyes fueron influenciados ¿por quién? Por Esther y por Mardoqueo. ¿Ok? Entonces estos reyes fueron los últimos reyes persas, y entonces le dan el inicio a la segunda etapa del capítulo 11 de Daniel, que es el imperio greco-romano, greco y después greco y sus divisiones, y su división. Ok, muy bien, vamos al versículo 3 y 4. Ahora sí, vamos a hablar del imperio de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, y el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido a los 4 vientos. Correcto. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será repartido a otros. Entonces la segunda sección de Daniel 11 va del versículo 3 al versículo 4. Ok, está fácil. Estamos hablando del imperio que sigue a los persas. ¿Cuál fue? El imperio griego y sus divisiones. Ok, entonces como decía hace un rato, Alejandro Magno
él tuvo una campaña fugaz, un dominio fugaz, murió, su hijo, un niño precoz, también murió y no pudo heredarle el reino a su sangre. Pero sus 4 generales, que representan los 4 vientos, ellos se repartieron el reino. Y vean ustedes aquí, dice, versículo 3, el rey aguerrido es Alejandro Magno, el comandante de Grecia. Versículo 4 dice, los 4 vientos, esto equivale a la división del imperio helénico. Cuando usted escucha la palabra helénica, está refiriéndose a Grecia, ¿ok? Del imperio griego, sus 4 generales, y la historia dice que los 4 generales fueron ¿quiénes? Casandro, Lisímico, y no solo hermanito, este tipo, usted póngale los ojos, ¿ah? Para entender lo que viene para abajo, usted márquelo con rojo, ¿ve? Seleuco, el líder de los sirios, y el cuarto, Ptolomeo, después de ser la cabeza de la dinastía de Egipto. Estos dos líderes o reyes con sus dinastías, usted márquelo. Usted acuérdese, porque para entender quién es el rey del norte y del sur, no se olvide de qué, de Seleuco, conmigo, a ver, Seleuco y Ptolomeo. Otra vez, Seleuco y Ptolomeo. Muy bien. Ok, seguimos. Ahora, versículo 4b, la parte final del versículo 4 dice que el reino de Alejandro Magno será entregado a otros. Es decir, que cuando se divida a los 4 vientos, no seguirá una dinastía griega, sino será entregada a otros. La parte final del versículo 4 dice eso, ¿verdad? Ok, entonces, ¿quiénes son esos otros? Marque también con rojo, que para entender al final, esos otros márquelo con rojo, que después vamos a necesitar entender eso. Ok, hasta aquí está claro. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que no se comprendió? ¿Está bien? ¿Naomi? Pregunte, hija. El micrófono, dele a la hermana Noemí. ¿Vas a preguntar? Sí. El micrófono, perdón. ¿Dónde? Ptolomeo, Egipto, Ptolomeo. P-T-L-O-M-O. Pero así se escribe, Ptolomeo. Lisímico. Lisímico, está bien. Oye, pregunten, hermanos, que esto es para preguntar. ¿Ok? ¿Está claro por atrás? Ok, sigamos, hermano. Entonces, la primera división del capítulo 11 de Daniel está aquí en el versículo 1 y 2. ¿Correcto? Está hablando sobre ¿qué? Los reyes persas. ¿Ok? El versículo, la división número 2, el imperio griego, versículos 3 y 4. Alejandro Magno y los 4 generales en los cuales el imperio se dividió. Ok. Esto es conocido para el mundo adventista. Estamos hablando de los imperios sucesivos que Daniel está viendo en el capítulo 28, ¿verdad? Etcétera. Sea como sea, vamos a entrar a la tercera división y la más compleja del texto. Aquí es donde se enreda la gente en la complejidad de Daniel 11 del 5 al 15. La tercera división es el periodo de conflicto entre el norte y el sur, ¿verdad? Esta es la sección que hay que ponerle atención. Pregúnteme si usted se confundió, se enredó, se quedó dormido. Todo vale, yo sé que trabaja mucho, pero pregunte, ¿ok? Conflicto entre el norte y el sur. Ahora Daniel va a hablar sobre algo que él no vio, que él no vivió para eso, pero lo registró en el texto. Vamos a leerlo despacio. Ahí sí un micrófono, a ver si Romeo, si nos puede ayudar. Yo te voy a decir cuántos textos vas a ir leyendo, ¿ok? Entonces, vamos a leer el versículo 5, Romeo. Por favor. Okay. El 5 dice: y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Wow. La primera cosa que hay que descifrar es quién es el rey del sur. El rey del sur, si usted coge el mapa de la Palestina del mundo antiguo, usted va a ver que al norte de Palestina estaba ¿qué? Siria. ¿Usted recuerda cuando Jesús sana a la mujer sirofenicia? Está en el norte Jesús. Capernaum, Nazaret, al norte, ¿verdad? Entonces el reino del norte era la parte siria, que incluía también la provincia de Babilonia.
y el reino del sur era ¿qué? Todo lo que era Egipto. Entonces, según la historia, el reino del sur representa a la dinastía de Ptolomeo y sus descendientes, que ellos gobernaron en Egipto. Ahora, la historia menciona que entre Egipto y Siria hubieron 6 guerras. 6 guerras. Y yo me quedé impresionado esta mañana cuando estaba yo dándole el afinamiento al texto. Es que, digo, las guerras están en la enciclopedia británica, en la enciclopedia española, pero en el texto bíblico encontrar 6 guerras sirias con Egipto. Y al final vamos a ver que desde el versículo 7 al 15, Daniel registra las 6 guerras sirias antes que aparezca Roma. Yo quedé impresionado con el texto. Tremendo. Amén. Cómo Dios tiene cuidado con cada cosa que pasa en la tierra. Me quedé impresionado de cómo el texto bíblico, del versículo 7 en adelante, va a señalar las 6 guerras sirias entre Siria y Egipto. Va a señalarlas puntualmente. Ok, vamos. Entonces, el rey del sur está representado por la historia con los Ptolomeos y su dinastía que gobernaron Egipto. Ese sería el rey del sur. Ok, versículo 6, hermano Romeo. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ok, entonces, ¿con quién se casó la hija del rey del sur? Con el rey del norte. Y la historia señala que la hija de Ptolomeo segundo se casó con... Aquí me falta un número, mía. Aquí es Ptolomeo. Sí. Primero se casó con Antíoco, ¿verdad? Perdón, la hija de Ptolomeo II se casó con Antíoco II y se llamaba Berenice, su hija. Y la historia registra un matrimonio para acordar la paz. Era muy común que un rey de un pueblo le mande la hija al rey de otro pueblo. ¿Para qué? Oiga, aún nuestros abuelos, ¿se acuerdan? Nuestros abuelos, ¿verdad? Nuestros bisabuelos decían, hoy tengo aquí la muchacha, compadrito. El compadre tenía vacas, ¿verdad? ¿Ah? Compadre Kevin, aquí el Igor tiene una hija. Y hacían arreglos entre ellos, ¿eh? Entonces era muy común eso. En los tiempos bíblicos era muy común que los reyes hicieran pactos de amistad con otros reyes entregando a sus hijas. Quiere decir que no había solteras en ese tiempo. Amén. Faltan reyes ahora. Ok, entonces el rey del norte, según la historia, fue Antíoco y todos los Antíocos, toda su dinastía, no solo uno, sino toda la dinastía de los Antíocos que gobernaron, ¿verdad?, el norte, Siria, incluida la provincia de Babilonia. Entonces, identifiquemos al rey del norte. Serían los sirios, ¿verdad?, los seleucos, que son los Antíocos descienden de los seleucos, y que incluía Siria, la provincia de Babilonia. Y ahí todo va con un sentido. Babilonia la grande, la gran ramera, ¿o no? Ok, vamos para adelante. Para este punto de la historia, ya Babilonia no era la cabeza de oro, no, era una provincia nada más. ¿Verdad? Cuando usted ve el libro de Daniel capítulo 2, es la cabeza de oro de la estatua. Ya a este tiempo ya no era una provincia conquistada por los persas, por los griegos, ¿verdad? Y ahora por la división de los generales griegos que se dividen. Entonces el rey del norte sería el norte y este sería el sur. Sus dinastías, no solo una persona. Por eso que la iglesia no cree en interpretar la Biblia a personas. No, que el Papa es el anticristo. No. Que póngale el 666 y le sale. No cree la iglesia en eso.
Porque la iglesia interpreta la profecía en poderes, en reinos, no una persona, sino en lo que representa ese rey de turno y todos sus descendientes que van llegando a través de los tiempos. ¿Es claro, hermanos? Ok, entonces sigamos. El rey del norte sería ¿qué? Todos los que son los descendientes de Seleuco, que serían los antíocos, el segundo, el tercero y el cuarto es muy importante. Los descendientes. Ok, vamos al versículo 6, la parte final, hermano Romeo. A ver, ¿cómo dice? ¿Cuál parte final del? Bueno, dice donde la muchacha es traicionada. O todo léalo otra vez, por favor. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada de ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y según la historia dice que Antíoco no era soltero, ¿ah? Cuando le traen a Berenice, el tipo no era soltero. Estaba casado Antíoco. Y la historia dice que la esposa de Antíoco II era la señora Laodice. Esa era su esposita, ¿ah? Que cuando la desplazaron, no quedó feliz. ¿O usted quedó feliz si la desplazan? ¿Ah? Usted piense en Sara. Cuando Abraham sigue su consejo, ¿estaba feliz Sara? ¿Ah? ¿Estaba feliz? No estaba feliz. Piense en Basti, la esposa del rey Asuero. No dice nada de la historia, pero yo no creo que la dueña se fue feliz. Ahora, la señora Laodice era la esposa de Antíoco II y cuando le traen a Berenice, ella quedó con el moquillo para abajo. Cuando muere Antíoco, ¿verdad? Ella hace una tradición, muere Antíoco, asesina a Laodice y al hijo de esa unión. Y entonces ahí se cumple la historia. Mire cómo la historia va calzando con la profecía. El texto va calzando con la profecía. ¿Me entiende? Que esa unión matrimonial de arreglo no prosperó. Porque la primera señora de don Antíoco mató a la Berenice. Y también le mató al hijito. Así de malo era la gente en ese tiempo, hermano. No prosperó y el texto se cumple. Sigue leyendo, hermano, el versículo 7 ahora. ¿Cómo dice? A ver. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Ok, de los mismos Ptolomeos, ¿verdad? Comienza a ver que un renacer, ¿verdad? Los Ptolomeos, que son el rey del sur, los del sur comienzan a hacer la guerra contra el rey del norte. Y usted ahí puede, al lado póngale en su Biblia, Primer Guerra Siria. Allí comienza el problema. Me mataste a mi hija, el rey del sur dice, el Ptolomeo II, ahora el tercero, el descendiente. Me mataste mi hija, ahora vamos para adelante. Y hay guerra, y guerra primero atacan los del sur, luego los del norte y sur, y así se van en guerras y en guerras. Hermano, la violencia engendra violencia, el odio engendra odio, y la venganza engendra venganza. ¿Cómo cortar eso? Perdonando. Ya, se acabó. Alguien tiene que perdonar. Alguien tiene que cortar la violencia para que comience una generación de paz. Entonces comienza una guerra sin sentido entre el reino, entre un renuevo, o sea, un descendiente de Ptolomeo II, el tercero, le hace guerra al rey del norte, que mataron pues a Berenice. Versículo 8, hermanos, a ver, ¿qué dice el 8? ¿Alguien más que quiera leer? Hermano Yanir, si quiere leer con el micrófono, por favor. Versículo 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivo a Egipto, y por años se mantendrá el control el rey del norte. Wow, entonces el rey del sur, ¿qué hace con el rey del sur? ¿Invade qué? Siria, los de Egipto, y van en Siria, y sigan ¿qué se llevan? Se llevan sus dioses. Dice la historia que en esta guerra los Ptolomeos se llevaron todos los dioses sirios a Egipto.
Usted recuerda cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén, Nabucodonosor, ¿qué hace? Se lleva los implementos del templo, los vasos, no sé cuántos cientos de implementos, vasos de oro que tienen que ver con la adoración, se los lleva. David ahí tiene que estar lidiando con el arca, después trayéndolo, buscándole el arca. ¿Por qué? Porque eso era parte de la conquista. La conquista no era bélica, era espiritual, era religiosa. El rey del sur quería imponer sus dioses al rey del norte. Y viceversa, el rey del norte al rey del sur. O sea que era una guerra entre ¿qué? Dinastías griegas. En otras palabras, el rey del norte dice aquí, saquea los ídolos sirios y la religión del sur prevalece contra los... la religión prevalece de los dioses egipcios sobre los dioses sirios. O sea, las guerras espirituales tienen que ver a quién tú adoras. Y los que conquistan quieren forzarte a adorar sus dioses. Hoy en día se ve eso, hermanos míos. Las redes sociales, en las escuelas. Hay hermanos que dicen, pastor, los niños son lindos hasta los 12 años. Hasta los 15. Pero hay unos años de educación, no sé si secundaria o primaria, no sé cómo hay unos años, creo que son entre los 14, 15, 16, donde en este país les torcen la cabeza a los muchachos. Y ya no quieren a la iglesia, y ya eso de ser de Dios, ¿eso qué es eso, hermano? Yo estaba en la división, en una reunión ejecutiva de evangelismo hace unos meses atrás, en mayo, y una muchacha que maneja un área fuerte de la iglesia a nivel de la división, llorando allí, una ejecutiva de la división, que su hijo le había dicho en el viaje que ya no quería la iglesia adventista, que no lo obligue, que él va a creer a Dios en su manera, que tampoco lo obliga a leer ningún libro de la iglesia, de folletos, esas cuestiones. La guerra es espiritual, hermanos. Así como los egipcios saquearon los dioses de los sirios y prevalecieron, así hoy en día también la guerra es acá y acá, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, el versículo 8 habla ¿qué? De ese saqueo. Y eso se va a ver en diferentes guerras santas y bíblicas y extrabíblicas. Versículo 8 dice que lo dejará tranquilo, habrá un aparente ¿qué? Paz. En mi versión dice paz. Miren ustedes ven que la guerra de hoy en día entre donde está involucrado Estados Unidos, Israel, Palestina, hubo paz, ¿verdad? ¿Cómo sentimos que hubo paz? A ver, ¿cómo sintió que hubo paz? ¿Cómo estaba el combustible antes de la paz? De la tregua. ¿Estaba qué? 5, casi $6. En Seattle estaba, yo pagué $6 por un galón en Seattle. Acá estaba en 5, 4.80, 5 con algo. No había paz. Cuando firman la tregua, bajó ahora. Está a 3.50, 3.70. En todos los episodios bíblicos e históricos, las guerras han tenido pequeños acuerdos de paz. ¿O en el matrimonio es así el matrimonio? ¿Ah? Díganos. ¿Ah? ¿O no así, hermano Juanito? Es así, ¿verdad? Vamos a hacer una tregua, mujer. Vamos a esperar que vengan los hijos, que hablemos con la familia, con tus padres. Hagamos una tregua, que el pastor venga a hablar con nosotros. ¿Me entienden? Entonces, así como habían guerras, también acuerdos de paz. Y aún el versículo 8 registra ese acuerdo de paz. Yo digo, qué detalle el texto bíblico. Qué cuidadoso el Señor, que hasta esas cositas chiquititas estaban registrados en el texto bíblico. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo. Sigamos, versículo 9, hermana Yaniris, por favor. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mira, ve para mirarlo. Ok, muy bien. Entonces, el rey del sur regresará a su tierra. Eran guerras. Cuidado, no me mates antes de tiempo. Yo sé que a veces quieres matarme, pero ahorra, hoy día no. Que los hermanos no vean eso. Ok, muy bien, gracias. Mañana. Ok. Paz. Casi, se me hizo. Vamos, el 9, a ver, hermana Yanir, el 9. ¿Qué dice? Así entrará en el
en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Ok, entonces los ptolomeos a Siria volvieron. Hacían guerra y volvían. Hacían guerra y volvían. Versículo 10. A ver, ¿quién lee? Vamos para allá. A ver, hermano. O Romeo, si estás ahí cerca, otra vez Romeo. Échale el 10. Versículo 10, a ver. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Wow. O sea, los hijos del norte ahora van a golpear ahora. Fueron golpeados en el versículo 8. Ahora ellos van a golpear en el versículo 10. ¿Verdad? Los hijos del norte, sus descendientes, y según la historia de los hijos del norte, fue Seleuco III y Antíoco III el Grande, que comienzan a hacer fuerte el imperio sirio, el imperio que también incluía Babilonia. Comienzan a golpear, y eso fue en esta época. Entonces los hijos del rey del norte, los descendientes que golpearon Egipto, fueron Seleuco III y Antíoco III. Ven ustedes cómo las guerras pasan de padres a hijos. Cuando usted lee Shakespeare y lee, ¿verdad? La historia de Romeo y Julieta, era un odio ¿de qué? De familias. Y cuando usted lee la 100 años de soledad, que es como una réplica a Shakespeare, usted lee la historia de ¿quiénes? De los Buendías, ¿recuerdan? De los Buendías que tenían odio en su corazón y pasaron ese odio a sus hijos y a los otros, y por eso se llama 100 años de soledad. Y Márquez dice que el odio te encierra en un saco de soledad, y que el perdón y el amor te trae alegría y compañía aunque estés solo. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo el texto bíblico tiene esas semblanzas que el ser humano puede hacer arte en eso, ¿no? Entonces, los hijos del norte se golpean nuevamente. Versículo 11. Vean ustedes. A ver, ¿quién lee? Hermana Loida. ¿Puede leer el versículo 11? Por favor, hermana Loida. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Wow, el sur, Egipto, se va a molestar y va a pelear ahora sí. Tú me pegaste, ahora te pego. Tú me insultaste, ahora te insulto. Tú me chismeaste, ahora te rechismeo. El rey del norte, es decir, los sirios golpean ahora en el versículo 11, ¿verdad? Ahora la réplica, y aparentemente no tiene éxito. El versículo 12, vamos a ver. El 12, hermana Loida. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. El sur se rearma, Egipto tiene éxito. Y según la historia, este señor, Ptolomeo IV, derrota parcialmente a los sirios, al rey del norte, a don Antíoco el Grande, en la batalla de Rafia en el año 217. Y la pregunta fue mía: ¿y a mí qué me importa toda esta guerra? Y Señor, ¿por qué tú me estás aburriendo como los hermanos ahora con estas guerras? Esta sería la que, el 12, ¿no? Esta sería no, ya nos fuimos a la quinta. El 11 es la cuarta, la 12, la 13 es la quinta guerra. Entonces, y digo, Señor, ¿y a mí qué me importa la guerra de los sirios? Ya murieron, no quedó nadie. No, es que te tiene que importar. ¿Por qué? Porque la historia es lineal, la historia, y si tú eres un buen adventista, vas a entender y estás esperando la ley dominical, y cuando nos persiguen, como que quieren, algunos hermanos que quieren que nos persigan. Están orando que los persigan. ¿Y cuándo, pastor, nos van a perseguir? No pague la luz a ver si no persiguen las deudas. Los viles los persiguen ustedes. Llega a su casa a las 12 de la noche y si la mujer no lo persigue al día siguiente. La gente quiere que lo persigan. Si usted debe saber de dónde viene el concepto que
de Roma imperial, de Roma papal, y cómo la historia va respaldando lo que usted cree, porque la gente repite lo que escucha. Ay, que yo escuché cuando me bauticé que el papado. Sí, pero eso tú estás repitiendo porque escuchaste. Pero aquí tú vas a entender por qué la historia respalda la profecía y por qué la profecía es poderosa. Porque la historia respalda la profecía. Amén. Si la historia no lo hiciera, fuera que especulación profética y religiosa, pero la historia respalda, es decir, la ciencia respalda el texto bíblico y le da poder a la palabra. Es como la arqueología. Yo veo unos videos de una brasileña que es una arqueóloga, Alina en Israel, no sé si ustedes la han visto, la brasileña, me encanta. También hay una dominicana, que es una gran arqueóloga dominicana, que está atrás de Cleopatra y todos sus amores, y ya la encuentra, y no la encuentra todavía. Pero ahí está la dominicana que está metida en eso. Pero cuando un arqueólogo encuentra un hallazgo que el texto lo respalda, el texto cobra relevancia científica. Sale del ambiente religioso y entra al ambiente social científico. Por eso es importante Daniel 11, porque es el único capítulo que va ¿qué? Texto por texto, guerra por guerra, rey por rey, poder por poder, hasta llegar a los que nosotros creemos como el imperio romano, el poder papal y el tiempo del fin que estamos viviendo en los últimos versículos del libro de Daniel capítulo 11, previo al versículo 12:1, cuando Miguel aparezca. Amén, hermanos. Ahora ven por qué esto es importante, hermanos. Así que no se me duerma, hermanos, escuchen. Ok, usted le un codazo, hermana, dele ahí un codazo misionero al que se duerma. Ok, vamos al versículo 13. A ver, ¿quién lee el 13? A ver, el micrófono páseselo a la hermana Joandy, hermana Loida. Un placer. El versículo 13. Y el, re- Ajá, diga, por favor. y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Wow. Y al cabo de algunos años vendrán apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Wow. O sea que el norte, los sirios, caramba, ahora pongo más gente. Y te voy a planchar. ¿Verdad? Y llegó con más riquezas. Y según la historia, en esta guerra, que es la guerra del versículo 13, es la quinta guerra, según la historia, dice que Judea, que estaba en dominios de los egipcios, pasó a ser dominios de los sirios. O sea que del rey del sur, Judea pasa a ser parte del rey del norte. Miren ustedes por qué es importante, porque está metido Israel. Y si está Israel metido, a Dios le interesaba. ¿Qué le interesa a Dios un pagano y sus guerras? ¿Cuántas guerras paralelas no hubieron que el texto no registra? El texto las registra porque el pueblo está involucrado. Cualquier conflicto que involucre a la iglesia, a Dios le interesa. Si tú estás en un conflicto, hermano mío, a Dios le interesa. ¿Alguien dice amén? Si tienes un problema, a Dios le interesa. En esta guerra Judea pasa de un reino a otro. Del sur pasa al norte. Y aquí se pone caliente la cosa. Verso 14. ¿Quién tiene el 14? A ver. Hermana Joandy, el 14, por favor. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿El rey del sur? ¿Quién es el rey del sur? ¿Quién es el rey del sur? Los egipcios, Egipto. ¿Y el norte cuál es? Siria. Sur Egipto, norte Siria. Sur Egipto, otra vez, sur Egipto. Sur Egipto. No se olvide. Sur Egipto, norte Siria. Ok. Entonces, el texto dice que, otras hermanas atrás, léalo. De nuevo. Ujú. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Wow. Hombres que turbulentos de tu Pueblo. ¿De quién entonces? ¿De Daniel era qué? ¿Francés? ¿Era chino? ¿Dónde era Daniel? No, Egipto, hermano. ¿Era dónde? Daniel era israelita. Era judío. Era judío. Quiere decir que mientras Israel estuvo bajo el dominio de los egipcios, según la historia hubo una revuelta auspiciada por los romanos.
para que se rebelen. Y por eso dice, gente revoltosa querrá enfrentar al reino del sur, pero no podrán. El reino del sur cayó a manos del reino del norte, de Siria. Pero no fueron los judíos revoltosos que tumbaron a los egipcios. Fueron parte de su reino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los romanos, según la historia dice que algunos romanos se infiltraron con algunos judíos rebeldes y le hicieron guerra a los líderes del rey del sur, a los egipcios. Ahora, lección para nosotros. O sea, esto es serio. O sea, la palabra de Dios es seria, hermano. Por eso es que los judíos se rebelaron porque los romanos comenzaron ¿a qué? ¿A qué? ¿Ah? ¿Qué es eso? Aquí está el bille. A financiar. Entonces, aquí se cumple esto de que los judíos rebeldes, aliados con Roma, le hicieron guerra al sur, pero no prevalecieron. Para terminar, versículo 15. Estamos con el tiempo. ¿Quién lee el 15? A ver, hermana, el micrófono quedó contigo, Moreno. Okay. Lea usted, por favor. Sí. El 15. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, Wow. ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Aquí ya comienza a pisar bien el norte ya. Ya aquí se acaba el tira y jale. Aquí se acaba ya la reacción egipcia. Aquí Siria comienza a mandar oración. El rey del norte comienza a poner toda la fuerza. Dice que no prevalecerá y tomará la ciudad amurallada. Miren ustedes, en Netflix hay una serie muy buena que ustedes pueden ver, o en YouTube está, yo creo que está en YouTube, que es la historia de la conquista del Imperio Otomano. Véanla, tiene mucha historia. ¿Cómo conquistaban los imperios otomanos? Con paciencia. Las ciudades eran amuralladas. Jerusalén tenía una muralla, la que derribó Nabucodonosor, que 6 carruajes de caballos, según la historia de Josefo, dice que podían correr en las murallas de Jerusalén. 6 cuadrillas, 6 carretas de caballos. No sé cómo se dice. Ya yo hablo inglés ahora, yo no, me olvido el español a veces. Cuando usted ve Ben-Hur, ¿usted ha visto Ben-Hur? ¿Ha visto Ben-Hur? Vea Ben-Hur, la parte final. Vea las carreras. 6 de esas podían correr en las murallas de Jerusalén. O sea, las ciudades eran amuralladas. Pero había una ciudad que estaba cerca del Nilo. No cualquier ciudad, había muchas ciudades. Que era la ciudad de Pelusio, que estaba fortificada y estaba al borde del Nilo. Y el Nilo era el dios de los egipcios. Entonces el golpe del norte de los sirios fue neurálgico. Conquistaron, según la historia, conquistaron la ciudad de Pelusio, una ciudad amurallada que estaba junto al Nilo. Recuerden que la plaga que Dios manda, la primera es ¿qué? ¿Para golpear a quién? Al Nilo. Aquí el norte pisa la cabeza ya. Se le acaba al sur la resistencia. Le tocó el centro. Y el texto en los Salmos dice, de la ciudad atravesará, el río ¿qué? Atravesará la ciudad a la Jerusalén. Porque los ríos eran la única salvavidas de las ciudades amuralladas. Cuando te cortaban el río, como le hacen al rey de la Mene, Tequemene, le cortaron el río, se lo desviaron, la ciudad tenía que abrir las puertas. Gracias a gracias. La ciudad tiene que abrir la puerta porque hay que comer. Pero mientras el río estaba, mano, tú quédate lo que tú quieras afuera, acampa, haz guerra fría, aquí tenemos agua, comida. Pero cuando les cortaban el río, ahí tiene que abrir las puertas y ahí entraban. Y el rey del norte, los sirios, le conquistan el Nilo a Egipto. Y ahí se acaba el negocio. Ahora, para mañana, lea el versículo 16 en adelante, en su casa. Y ahora entramos a otro imperio. ¿Cuál es el imperio que sigue después de Grecia? ¿Ah? Roma imperial. Hasta ahora hemos hablado de Grecia y su división. Entonces cuando usted le pregunte, oye, ¿qué dijo el pastor? ¿Y qué es eso del rey del norte y del sur? Te diga, el reino del sur fueron dinastías
griegas que se pelearon por 6 guerras y por algunos años el control del imperio que estaba ya en decadencia. Aún no entramos todavía a Roma imperial. El versículo 16 en adelante ya comienza a hablar sobre Roma y después Roma papal y lo que viene para abajo. Entonces, para resumir el negocio, la primera división está en ¿qué? Versículo 1 y 2, ¿verdad? Que habla sobre los reyes persas y medos, los 4 fuertes, entre ellos Artajerjes, que fue quien dio el edicto para que Nehemías, ¿qué? Reconstruya las murallas de Jerusalén. Por eso es importante. Segunda división, 3 y 4, versos 3 y 4, están los que de Alejandro Magno y sus 4 generales. Y de allí se divide todo este negocio que hemos hablado. Yo pregunto, ¿a quién representa el reino del norte en los textos que hemos visto hoy día? A los sirios, el norte. Y el sur, Egipto. Y todo eso nace de los 4 generales de Alejandro Magno. Es decir, que de versículo 5 en adelante hasta el 15 solamente hemos visto la decadencia del imperio ido griego. Aún no aparece Roma. Va a aparecer mañana en el versículo 16 a esta misma hora, en este mismo canal y en este mismo lugar. Amén, hermano. Vamos a poner de pie. Preguntas antes de irnos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Se entendió, hermanos? Alcen la mano quienes entendieron. A ver. La gran mayoría. Me quedo en paz. Pregunta, a ver. Romeo, ¿quieres decir algo? Vamos el micrófono para que salga en la grabación. Es una clase, así que esto no es un tema, no es un culto, es una clase. No, a mí me queda la duda, no sé si tienen lo correcto. Sí. ¿Dónde aparecen los macabeos acá? Eso es da la impresión que aquí, pero no, esos aparecen en el periodo intertestamentario. Esos son en los 500 años de silencio. Ese es otro tema. Pareciera que aquí, pero no es aquí. Pero yo voy mañana, Romeo, y te traigo esa explicación extra al tema. Pero muy bien, muy bien. Los macabeos aparecen en otro periodo de tiempo. Pero muy buena pregunta. Muy bien. ¿Algo más? ¿Está claro, hermano? Yo pregunto, entonces, ¿aquí representa el reino del norte? Siria, incluyendo la provincia de Babilonia. ¿Correcto? Correcto. ¿Y el reino del sur a quién? Egipto. ¿Está claro? Usted está clarito. Usted va a ser doctor en Daniel 11. Usted va a salir a enseñar como un buen discípulo de Daniel 11. Ya no se va a confundir. Esa pelea del norte y del sur, usted sabe por qué es. Es toda la pelea entre los 2 generales y sus dinastías de Grecia, que se pelearon por el poder por algunos años en 6 guerras sirias hasta que Roma aparece. Y Roma les pone orden. Muy bien, vamos a poner de pie. Vamos a cantar, hermana Daniela, un cantito. No sé si hay por allá, todavía hay ganas arriba de cantar. Y mañana aquí nos vemos 7:15 para comenzar temprano. Vengan temprano, llévese su carpetita, pero tráigala mañana, ¿ok? Llévesela y la trae mañana. Oramos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has permitido de venir y de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Padre, que podamos no solamente entenderla, sino que seamos también, Señor, personas que podamos explicarle a aquellos que no la conocen. Y que, Señor, al ir entendiendo poco a poco cómo todo lo que tú has dicho se ha ido cumpliendo, nos ayude, Señor, a fortalecer nuestra fe, porque sabemos de que tú has dicho que volverás, y así como todo se ha cumplido, sabemos que esa bendita promesa también se cumplirá para beneficio de nosotros. Llévanos con bien hacia nuestros hogares,
y permítenos una noche de descanso y que hagamos planes, oh Padre, para que mañana podamos venir para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.